Hoy hay una buena prueba aquí en muchos de los, en muchos de los premios que se van a dar, ¿no?, a buenos proyectos, tanto en administración electrónica como en servicios públicos por vía electrónica. Pero hay un tercer concepto que yo creo que es lo que supera los otros dos y enlaza además con lo que decía Yolanda, que es el del gobierno abierto. Gobierno abierto, que implica transparencia, que implica participación, ¿no?, que implica también Open Data en el sentido de que hay que dar los datos a los ciudadanos para que controlen a los gobiernos, ¿no? Y eso sí que lo va a cambiar, porque es volver, en una terminología un poco pues así de moda, al empoderamiento del ciudadano, donde si decimos que Internet es una red de ordenadores, también técnicamente podemos decir que es una red de servidores, porque no están solo los ordenadores, sino los servidores como máquinas, ¿no?, que prestan luego, sirven las páginas y otros servicios a los ordenadores. Bueno, pues esa metáfora se puede utilizar de nuevo para la nueva estructura de las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos. Las administraciones tienen que volver a ser servidores y los ordenadores pues serán los ciudadanos, donde antes era un poco escalar la montaña de la administración costosa, y ahora tiene que ser la administración la que se agache para ponerse al nivel de los ciudadanos para servirles, ¿no?, y para rendir cuentas, para ser transparentes. Y, hombre, pues esto tiene muchas ventajas, sobre todo para los ciudadanos, alguna incomodidad para alguien que está en la administración porque ya no tienes horarios. Estás en las redes y te pueden preguntar en cualquier momento cualquier cosa y tienes que dar explicaciones o hacer una gestión. Pero esto es lo que realmente lo hace apasionante. También yo digo que menos mal que voy a estar solo un rato y una etapa de mi vida, porque me dice que va a ser ya para el resto de mi vida, me lo tomo con otro ritmo, ¿no? Porque duermes poco y te tiene que gustar mucho esto, pero ya estás expuesto, estás al alcance de todos, accesible, y yo creo que hay que recuperar el sentido de que el gobernante, el buen gobernante, es el servidor público. Pero una duda respecto a eso. ¿No hay una resistencia de materiales que es un poco intrínseca a la administración a la hora de hacer Open Data, a la hora de poner al servicio de los ciudadanos, de facilitar esa información? Porque mientras estás protegido por esa opacidad, sí, uno vive mejor, ¿no? A ver, esto, volviendo a terminología de los buenos y los malos, ¿no?, yo no dudo que puede haber, que hay malos. Creo que los buenos somos más y que la presión, además, sabe todo el mundo que no va a poder, esa resistencia al cambio no va a poder resistirse mucho tiempo, con lo cual es como lo de Ice Age, ¿no?, cuando está la ardilla intentando detener, ¿no?, el deshielo y se derrumba, ¿no?, la presa de hielo y se la lleva. Bueno, pues yo creo que todos estamos seguros de que todo esto se va a ir produciendo. Los que se resistan pues serán arrastrados por la ola, ¿no? Y lo que le quiero decir a Peridis es que ya no es el motorista el que te anuncia tu dimisión, ¿no?, o tu cese, es que te retiran la password del ordenador y entonces te pegas unos sustos, porque yo desde casa, que teletrabajo mucho a las horas que me levanto, a veces no puedo entrar y digo, ya me han cesado. Y no es que han cambiado la password porque tocaba y no me lo habían dicho. Bueno, muchísimas gracias, Borja. Bueno, también queríamos conocer la reflexión que hace Emilio Ontiveros, que es catedrático de Economía de la Autónoma de Madrid y presidente y fundador de Analistas Financieros Internacionales, y además autor de un libro que analizaba justo el impacto de las TIC en la economía, porque hasta ahora la impresión que nos daba, escuchando a Peridis, es que lo único que ha hecho Internet es hacer desaparecer puestos de trabajo, por lo menos tal y como los conocíamos. ¿Cuál es el impacto no solamente en el día a día, sino también en la macroeconomía? Y si es verdad que esa desaparición aparente de profesiones y de oficios tradicionales que Internet ha borrado por ejemplo, el cartero, prácticamente, de la tierra, se compensa con otro tipo de iniciativas y de organización empresarial en torno a la red. Sí, bueno, primero muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de estar aquí y además estar en una compañía tan importante, ¿no? Esta pregunta que haces, Montserrat, es la gran pregunta, ¿no? Porque efectivamente lo que sí es un hecho es que Internet, y más concretamente el maridaje entre la capacidad de computación y la conectividad que propicia Internet, ha generado ganancias de eficiencia, ha permitido no solo hacer mejor las cosas, como decía José María,
sino liberar energías para hacer otras cosas. No hay ámbito en la actividad económica, no hay ámbito en la actividad empresarial, desde la logística, el ejemplo de otra vez de José María, el perro y el motorista, recogiendo o entregando, hasta las finanzas, pasando por la organización interna, es decir, pasando por la descentralización. En la revolución industrial, la gente hacía la transición desde el feudalismo y por primera vez salía de casa, cogía la merendera y se iba a trabajar a la factoría. En la revolución de la tercera revolución industrial que supone Internet, la gente puede salir de casa e irse con la merendera donde quiera. Los esquemas de organización empresarial se están alterando. Las jerarquías formales han dejado de existir. No hay área, yo diría, donde no haya un impacto y, por lo tanto, donde no haya una ganancia de productividad, que fue el primer y más sobresaliente de los indicadores que hicieron que toda la inversión empresarial se dirigiera a las tecnologías de la información, porque su dividendo era claro, su dividendo estaba porque permitía hacer cosas distintas y a la vez hacer mejor las cosas. Pero si yo tuviera ahora que sintetizar una de las ventajas de la red, después por ejemplo, después del periodo de reflexión hace 10 o 12 años que me llevó a escribir aquel libro, yo creo que la red, que Internet, que ese maridaje entre la ley de Moore, capacidad de computación, que se duplica cada 18 meses a precios constantes, y la ley de Metcalfe, que anticipaba cuánto valía una red, la principal ventaja es que ha permitido la democratización del crecimiento económico. ¿Quién me iba a decir a mí hace 15 años que Bangalore, una comunidad autónoma en la India, iba a ser el principal exportador de inteligencia informática a Silicon Valley, California? ¿Quién me iba a decir que en la prosperidad, en el hecho de que India haya pasado a ser parte de las Champions en crecimiento económico, tiene mucho que ver con las tecnologías de la información? La otra ganancia estrechamente asociada a las tecnologías de la información, a Internet, es la difusión, la democratización del crecimiento. Cuando yo hice mi tesis doctoral, no había nacido nadie de los que está en esta sala, hace muchísimos años, yo tenía que estar esperando que llegara un paper, enterarme por una conferencia telefónica que tenía unos costes brutales de cuál había sido el avance investigador que había hecho un colega que parecía que estaba trabajando en los mismos temas que yo en MIT y había otro en Japón, etcétera, etcétera. Eso costaba dinero. Lógicamente, cada vez que yo me desplazaba a Estados Unidos, los costes de transporte, los costes de movilidad de los materiales, etcétera, etcétera. Hoy cualquier investigación puede estar en tiempo real en un país en desarrollo. No solo se puede operar a un niño con un problema serio en China desde Londres, es que lo más relevante, el principal factor competitivo, el elemento en el que se ampara la riqueza de las naciones, que es el conocimiento, puede difundirse en gran medida a costes decrecientes, a costes que cumplen la ley de Moore. Yo creo que esa es la clave, ¿no? La posibilidad de que con esfuerzo se pueda superar la brecha que históricamente, en la historia de la humanidad, ha impedido que los pobres dejaran de serlo, que es la educación entendida en su acepción más amplia, en el aprendizaje de habilidades, en cómo hacer las cosas, en definitiva, en cómo crear la riqueza. Eso es para mí lo más sorprendente de Internet. Mi duda es si esa brecha continúa siendo insalvable en países como España, pero desde luego en otros países en los que el acceso a esa información, a esa riqueza y a esa pluralidad sigue siendo una asignatura pendiente. No hay más que cruzar a África para ver lo que el aislamiento en el que una sociedad cada vez más global hay determinadas comunidades, ¿no? Pero fíjate, Monserrat, lo que dices es muy importante, ¿no? Porque en el seno de África, en el seno del continente, te encuentras áreas que están siendo capaces de hacer un uso de la telefonía celular
equivalente al que estamos viendo en países como el nuestro. Es decir, la superación de la bancarización de las economías, por ejemplo, como restricción para el desarrollo, en Kenia se está llevando a cabo de una forma ejemplar. De tal forma que lo relevante, como tú insinuabas, ya no es solo la brecha entre el centro y la periferia en términos de países, sino la brecha dentro de los países. Claro. La brecha dentro de los países. Porque, desde luego, no tienen justificación alguna las administraciones para evitar la apuesta a este tipo de tecnologías. Nunca hubo una revolución más barata. La segunda revolución, el ferrocarril tardó 30 y tantos años en llegar desde el Reino Unido a otros países. Pero las tecnologías de la información apenas tardaron 7 años. Por lo tanto, extender la alfabetización digital en el manejo, insisto, de unas tecnologías cuyo coste es decreciente, bueno, no hacerlo, no garantizar, como insinuaba Borja, una interlocución digital única en un país como el nuestro, no garantizar la alfabetización de los mayores, no extender la telemedicina al conocimiento, a la alfabetización de los usuarios, tiene más delito que si estuviéramos quejándonos de la máquina, de la extensión de la máquina de vapor o de cualquier otra tecnología. Sí, pero al hilo de eso, y comentando un poco antes de entrar, Yolanda, hablábamos de los índices de pobreza infantil. Esto no puede, la situación económica en general puede provocar que esa brecha sea grande, por ejemplo, en España. Es decir, que haya niños que tengan problemas para coger el ritmo a lo que todos los demás tienen acceso de una manera ya prácticamente inmediata, ellos, los padres, los abuelos. Sí, bueno, eso es un problema que tenemos claramente identificado. En este momento en España, son, por tener el referente más cercano, hay 2.200.000 niños que viven bajo el umbral de la pobreza. La consecuencia de eso no es una pobreza extrema, es una pobreza relativa, que es como se mide la pobreza en los países más desarrollados, pero supone precisamente una pérdida de oportunidades para esos niños que lo que hacen es agrandar esa brecha que tú dices y la falta de acceso, por ejemplo, a medios tecnológicos, a la sociedad de la información, a Internet en general, es uno de los elementos que nosotros tenemos claramente identificados, además de otros muchos y seguramente más prioritarios, ¿no? Sin duda, esa es clave y en países en desarrollo todavía más. Pero estoy de acuerdo con Emilio, yo estuve el verano pasado trabajando en el contexto de la crisis alimentaria en el Sahel y es curioso ver cómo, a pesar de en situaciones extremas de hambre extrema, había acciones y campañas que tenían mucho que ver con el uso de las nuevas tecnologías, con dispositivos móviles, de promoción, de denuncia, de coordinación entre diferentes actores sanitarios, sociales y demás para combatir ese problema, ¿no? Que eso es verdad que es una... En fin, es así. ¿Querías añadir algo, Borja? Pues, a ver, yo añadir, vamos reforzando lo que dice Yolanda, que aunque hay gente que dice que el acceso a Internet es un nuevo derecho fundamental, yo como soy profesor de Derecho, pues todavía no creo que se haya configurado como derecho fundamental, lo que sí es la forma de poder ejercer los derechos fundamentales. Entonces es el derecho no solo a la libertad de expresión, que es el primero que llega, o el derecho de la información, sino, pues como decía Emilio, o sea, la telemedicina, la educación, incluso la justicia, la participación ciudadana, no se conciben en países donde afortunadamente tenemos un desarrollo de Internet pues que no será completo, pero muy avanzado respecto a otros países que no lo tienen. Negarle ese canal pues es negarle la posibilidad de desarrollar y ejercer los derechos fundamentales, con lo cual es una preocupación, y siempre lo ha sido, de todos los gobiernos, la conectividad en primer lugar, pero yo añadiría una cosa más, y esta mañana dentro de los actos de celebración del Día de Internet estaba con la ONCE y con el CERMI hablando de cómo influyen Internet en las discapacidades para superarlas, etcétera, y que estábamos al mismo tiempo que salvando algunas discapacidades gracias a las nuevas tecnologías, creando nuevas brechas, nuevos obstáculos, ¿no?, para algunas personas con discapacidad, por ejemplo, visual, y cómo había que fomentar la accesibilidad. Y yo les decía, es que hay otra discapacidad peor,
que incluso en personas que se creen que están sanas. Y es una nueva discapacidad, que es la discapacidad digital. El que no está capacitado para moverse en el mundo digital. Y entonces hay gente que está sanísima, que corre 100 metros lisos en 10 segundos y que no se puede mover por Internet. Y sin embargo, un señor que tiene una discapacidad física y va en silla de ruedas, en Internet puede ser un superhombre. Con lo cual, creo que al mismo tiempo que tenemos que desarrollar Internet, las infraestructuras, los servicios, la administración electrónica, la economía, la educación, etcétera, para que todo el mundo se pueda beneficiar, lo que no tenemos que hacer es crear nuevos obstáculos y, sobre todo, siempre digo esta frase, la diré una vez más, que no es una cuestión de tecnología, que hay tecnología de sobra, es cuestión de pedagogía. Me quedo con esa imagen de discapacidad digital. ¿Has encontrado al perro, Peridis, o no? Ahora estoy con el guarda. Estás con el guarda. No hay perros, pero hay troles. Estás localizando al motorista, al guarda y al perro. Mira, la verdad es que es una herramienta increíble. Lo que pasa es que hay que llenarla de contenidos. Tiene que haber un profesor al otro lado que piense y que transmite. Tiene que haber gente que cargue con sabiduría, con información y con conocimiento. Recuerdo, hablando del guarda, que en el monasterio viejo de mi pueblo, que estaba en ruinas, mandaron de Madrid un guarda y le gustaba el drinking más que el speaking, ¿no? Y entonces pues puso un letrero que decía Monasterio Santa María la Real, Monumento Nacional, prohibido el paso. Y lo decía, horas de visita, unas horas pues de 9:47 a 12:31, y lo decía, llamad al guarda, llamad fuerte, si no está, id a buscarle al bar El Faro. Entonces, la accesibilidad era prohibido el paso y luego ir a buscar al guarda al bar El Faro. Eso ha pasado con el conocimiento muchas veces. Había que llamar al guarda, había que coger la llave, es decir, eran unos circuitos de conocimiento muy selectivos, podemos decir, y una transmisión de información muy, muy baja. Ahora mismo, con tecnología y con conocimiento colateral, por ejemplo, y aquí está Juan Carlos, que es un colaborador de la Fundación, es el director, pues hemos desarrollado una tecnología que permite saber, ahora mismo os podríamos decir, abriendo un ordenador, la temperatura, la humedad, la situación de las imágenes en tal iglesia y tal iglesia y tal iglesia, porque se transmiten online a una página. Pero es que desde ese ordenador podemos, conociendo lo que hay que hacer, órdenes para que si hay mucha humedad interior, gire una ventana a través de un mando a distancia que permite, sin ningún coste prácticamente, que eso ventile y que la humedad salga. Y si entra alguien, te avisa, porque muchos de los sitios del campo, donde hay mucho patrimonio, están despoblados. Que duda cabe que la red va a ser una posibilidad inmensa. Con perro allí en la finca y con un prao y con el otoño, de poder hacer una novela o mandarle al Huffington Post, qué nombre le has puesto. Qué nombre, ¿eh? Qué nombre. Bueno, qué nombre y qué apellido, sobre todo el Post. Bueno, mandarle lo que quieras. Entonces tú lo miras, porque tendrás que mirarlo, le das a entrar. Por cierto, deberías escribirme un post, ahora que te estoy viendo. No fastidies. Algo de esto que estábamos hablando. Un blog. Pero es que es fantástico. Tú puedes repoblar. ¿Qué hacéis viviendo en Madrid? Aquí todos llegáis tarde, que tengo una cosa. No, te lo mandan al pueblo y tú estás allí al atardecer, pasando frío, con las moscas tan ricamente, sin médico cerca, sin servicio sanitario y tal. Pero bueno, a lo mejor no, ha cambiado radicalmente. Esto es otra cosa. Pero es muy importante cargar la máquina y cargarla bien. Que haya perro, no es bueno que haya perro. Y que haya algo de guarda hay que poner para proteger a los niños y a los mayores. Algo de guarda hay que poner, pero es verdad que han saltado por los aires todos esos tipos de guardianes que lo que hacían más que proteger, ¿no?, el bien público o el bien común era evitar, en la medida de lo posible, el acceso de los demás. Bueno, pues vamos a conocer ahora algunas iniciativas muy interesantes de cómo convertir o cómo transformar una herramienta, que en sí no es buena ni mala, en una palanca de cambio, en una manera de cambiar las cosas para hacerlas mejores, que eso es al fin y al cabo lo que se premia en estos premios de Internet. En esta edición, además, se han presentado ya 199 candidaturas en las categorías de
cultura y social, economía, educación, deporte, salud y administraciones públicas. Se han contabilizado en esta ocasión más de 44.818 votos online emitidos por los propios usuarios, que han servido de base al jurado de los premios, que está formado por 22 expertos, que finalmente han seleccionado a 3 finalistas y a un ganador en cada una de las categorías. Así que vamos a nombrar a los 3 finalistas para a continuación nombrar el ganador, que se va a acercar a recogerlo, haremos la foto y esperemos también que nos dirija unas palabras. Este momento me pone, es lo más parecido a los Oscar que voy a estar... Bueno, quién sabe, ¿no? Bueno, categoría de mejor iniciativa en el ámbito cultural y social, cuyos finalistas son los siguientes: Europeana, Google Art Project y Mujeres Invisibles. Y el ganador de esta categoría es Mujeres Invisibles de Ayuda en Acción. Recoge el premio Patricia Moreira, directora general de Ayuda en Acción, y entrega el premio Esperanza Ibáñez de Google. Bueno, yo al menos voy a daros las gracias y besaros a todos. Yo paso yo y me sumo a la fila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sientas aquí? Aquí. Fenomenal. Lo que tú me digas. Sí, sí, porque... Bueno, pasa. No voy a dejar que los demás premiados vayan besando a todo el mundo, a ti porque eras la primera, Yo sí, porque estoy muy exclusivamente. emocionada y tenía que hacerlo. Bueno, pues